Esta es la historia de cómo la detención del Chapo dio paso a una nueva generación de capos de la droga. Los 4 hijos del antiguo capo de la droga gobernaban con mano dura y con una violencia que precedía a todo lo que hacía el padre, hasta que uno de ellos, Ovidio Guzmán López, también conocido como el Ratón, fue detenido y extraditado a Estados Unidos. Pero antes de eso, dejó un mensaje inquietante y no creerás lo que decía la foto que causó revuelo en Internet. Si quieres descubrir todos los detalles de esta increíble historia, quédate hasta el final de este video y lo averiguarás. El infame narcotraficante mexicano y líder del cártel de Sinaloa, el Chapo, fue finalmente detenido y extraditado a Estados Unidos en enero de 2017. Allí fue declarado culpable de asesinato, uso ilegal de armas de fuego, blanqueo de dinero y narcotráfico, y condenado a cadena perpetua. Sin embargo, su detención apenas hizo mella en la proliferación de drogas y violencia por la que era conocido el cártel. En todo caso, dejó un vacío de poder en el cártel de Sinaloa que fue inmediatamente ocupado por los 4 hijos del capo de la droga, conocidos como los Chapitos o Pequeños Chapos. Aunque este apodo pueda dar la imagen de una versión en miniatura y menos poderosa de su padre, no nos equivoquemos. Estos antiguos mocosos narcos se metamorfosearon en capos del narcotráfico e iniciaron un reinado de terror y violencia. A una escala sin precedentes, los pequeños Chapos desempeñaron un papel crucial en la fuga de su padre de la prisión de máxima seguridad en México. Esta hazaña se repitió 2 veces. La primera vez en 2001, cuando el Chapo logró escapar en un carrito de lavandería. Aprendiendo de este error, las autoridades mexicanas podrían haber reforzado la seguridad, pero aún así no estaban completamente preparadas para una segunda detención, que ocurrió en 2015. En esta ocasión, los marines mexicanos y los agentes de la DEA colaboraron para capturarlo nuevamente. Los pequeños Chapos, una vez más, acudieron al rescate con un plan audaz: excavar un túnel para liberar a su padre de la cárcel. Esto demostró que incluso los planes mejor trazados pueden salir mal. Sin embargo, el Chapo sabía que su tiempo se agotaba rápidamente y tomó una decisión que cualquier padre haría: preparar a sus hijos para ocupar su lugar. Finalmente, en 2016, el Chapo fue arrestado y el liderazgo del cártel de Sinaloa ya estaba en manos de sus hijos. Sin embargo, surgía un pequeño problema. Los pequeños Chapos debían demostrar su valía tanto como empresarios como líderes del cártel. Este rango conllevaba una enorme carga. Su primer enemigo no era otro que López. No me refiero al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, sino a un hombre que con el tiempo se convertiría en una gran amenaza para el cártel de Sinaloa y su cúpula. Por el momento, los hermanos estaban inmersos en una batalla interna por el poder con Damaso López, la mano derecha de su padre. Damaso había demostrado ser un sucesor digno del antiguo líder del cártel. Sin embargo, los Chapitos demostraron ser verdaderos hijos de su padre. En primer lugar, atacaron las finanzas de López, cortando sus valiosos recursos. Con el dinero de su negocio de fabricación de drogas, los Chapitos pudieron conseguir armas y sicarios en abundancia. Los descendientes del Chapo desencadenaron una amplia confrontación contra el brazo derecho de su padre. Este conflicto resultó en la muerte de 13 agentes de policía, quienes, al parecer, estaban vinculados a López. Sin embargo, esta tragedia fue solo la punta del iceberg. Además, los hermanos también asesinaron a 2 funcionarios de la Fiscalía General. Según un documento judicial, llevaron a cabo torturas brutales contra una de sus víctimas. Arrancaron sus músculos con un sacacorchos antes de introducir chiles calientes en la herida. Aunque ellos lo negaron, una fuente mencionó que los hermanos eran conocidos por alimentar a sus víctimas con tigres domésticos. Si esto es cierto, se trata de inhumanidad extrema, según expresó un expolicía de Sinaloa. Esta nueva generación es aún más violenta que antes. Matan primero y preguntan después. Las autoridades y las bandas rivales no fueron las únicas víctimas de su demostración de poder. Los ciudadanos comunes también sufrieron a manos de
los hermanos. El trato era simple: plata o plomo. Los lugareños debían aceptar el dinero y hacer lo que se les decía, o enfrentar la muerte junto con sus familias. En poco tiempo, los hermanos habían consolidado su control sobre el imperio de su padre, y su notoriedad se extendía más allá de la comunidad de Sinaloa, infestada de drogas. Pasaron de ser principitos consentidos, que carecían de los recursos necesarios para incursionar en el negocio de la droga y preferían presumir su riqueza en las redes sociales, a convertirse en los capos más poderosos y buscados del mundo. Hace 2 años, después de que su padre fuera extraditado a Estados Unidos, Ovidio Guzmán López también fue detenido por el ejército mexicano. El vídeo difundido por las autoridades mexicanas muestra a Ovidio saliendo de la casa con las manos en alto, siendo detenido rápidamente junto con otros miembros de su cártel. A primera vista, podría ser fácil descartarlo como uno de los líderes de un cartel despiadado. Sin embargo, el ejército mexicano sabía que no podía correr riesgos, y no se equivocaron. Poco después de la detención de Ovidio, estalló la violencia. Los miembros del cártel de Sinaloa se apresuraron a llegar al lugar y se produjo un enfrentamiento con el ejército. Los miembros del cártel levantaron barricadas en las calles, pidiendo llevarse a Ovidio. Incluso rodearon las residencias de los militares para disuadirlos de llevar a cabo la operación, amenazando a sus familiares. Esta maniobra fue sacada directamente del libro de jugadas del cártel. Ante el caos y la falta de un lugar seguro al que pudieran llevar a Ovidio sin arriesgar sus vidas y las de sus seres queridos, los militares tomaron la única carta que les quedaba: obligar a Ovidio a convencer a su gente de que se entregara. A pesar de que su líder y hermano podía morir fácilmente en el fuego cruzado, el cártel se negó a cesar el fuego. Según el informe de un periódico local, uno de los hermanos del Chapo, Iván Guzmán, respondió a las súplicas de su hermano diciendo: «Claro que no vamos a rescatarte». Tras lo que se ha descrito como un día de terror, el presidente mexicano ordenó a los militares que liberaran a Ovidio. Fue un día de victoria para el cártel de Sinaloa, que había demostrado una vez más que podía conseguir lo que quería mediante la violencia, incluso obligando al presidente a plegarse a sus exigencias. La Operación Jueves Negro, como se denomina localmente, fue un completo fracaso. Sin embargo, la decisión del presidente no se debió a la falta de poder, sino que se tomó tras una cuidadosa consideración de la seguridad pública. Al cártel de Sinaloa no le importaba cuántos ciudadanos inocentes fueran asesinados, pero el gobierno no podía ignorar el creciente número de cadáveres. Según el presidente, no se puede valorar más la vida de un delincuente que la de la gente. Aunque el cártel había ganado la batalla, la guerra estaba lejos de terminar. Es posible que la victoria inicial contra el gobierno haya inflado su ego, ya que poco después, miembros del cártel mataron a un oficial que había participado en la operación que condujo a la captura y posterior liberación de Ovidio Eduardo, un oficial de alto rango de la policía estatal. Fue asesinado en una lluvia de más de 150 balas disparadas en menos de 30 segundos. Además, el hecho de que los militares tuvieran una cuenta pendiente con el cártel después de haber quedado mal, podría haber instigado una segunda operación para capturar a Ovidio. Por supuesto, esto también podría tener una motivación política, ya que coincidió con la visita del presidente Biden a México para mantener conversaciones bilaterales. Esta vez, la operación fue rápida y quirúrgica, como un halcón que se abalanza sobre su presa desprevenida. Los militares mexicanos ejecutaron una operación que se silenció hasta el último minuto. Ovidio y su familia dormían tras una fiesta nocturna cuando los militares mexicanos se abalanzaron sobre ellos en la madrugada del 5 de enero de 2023. En 10 minutos, Ovidio estaba en un helicóptero militar camino de Ciudad de México. No tuvo tiempo de escapar, y los vigilantes de su cártel no supieron lo que había ocurrido hasta que fue demasiado tarde. Como niños en rabieta, los miembros del cártel descargaron su frustración contra ciudadanos inocentes. El ejército mexicano se enfrentó a una situación crítica en Culiacán, cuando autobuses bloquearon las calles y se desató un violento enfrentamiento. Helicópteros militares y aviones de pasajeros fueron atacados en el aeropuerto, lo que obligó a las autoridades a cerrarlo. La devastación se prolongó durante varias horas,
y lamentablemente 29 soldados y 19 miembros del cártel perdieron la vida. Ovidio Guzmán, hijo del famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, fue trasladado en avión a la prisión de Altiplano, conocida por su máxima seguridad. Curiosamente, esta prisión fue también el lugar donde su padre estuvo recluido antes de ser extraditado a Estados Unidos. A diferencia de su padre, Ovidio no tuvo oportunidad de escapar. Se cree que esto se debe a la fuga previa de su padre durante su estancia en la misma prisión. Las autoridades mexicanas han enfrentado numerosos desafíos relacionados con el encarcelamiento y las fugas de criminales de alto perfil, especialmente líderes de cárteles. Un ejemplo notorio ocurrió a principios de este año, el 1 de enero, cuando hombres armados atacaron el CESO número 1 a las 7 de la mañana. En un tiroteo, 10 guardias y 4 internos murieron, y 25 reclusos escaparon, incluyendo el líder de los Mexicles. Se sospecha que este ataque fue un montaje para liberar al líder del cártel. Incluso el Chapo, quien escapó de prisiones de máxima seguridad en 2 ocasiones, una de ellas excavando un túnel, no pudo evitar su destino. Antes de trasladar a Ovidio a la prisión, se tomaron medidas de seguridad para garantizar que una fuga fuera imposible. Ovidio permaneció en Altiplano hasta el 15 de septiembre de 2023, cuando finalmente fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar juicio. La nueva celda de Ovidio Guzmán se ha convertido en un tema de gran interés. Ovidio luchó tenazmente para evitar su extradición a Estados Unidos, a pesar de que la prisión en la que se encontraba era de máxima seguridad. El joven Chapo estaría considerablemente mejor en el Altiplano que en cualquier prisión estadounidense. La razón es simple. En el Altiplano estaría recluido junto a miembros del cártel, la mayoría de los cuales trabajaban para él. Por lo tanto, aún conservaría suficiente influencia para llevar una vida relativamente cómoda mientras estuviera tras las rejas. Su padre, el Chapo, había tomado una decisión similar en el pasado, muy probablemente por la misma razón. Aunque su abogado presentó una solicitud para detener la extradición, argumentando que el capo de la droga enfrentaría un juicio injusto en los Estados Unidos, el miedo de El Chapo a ser extraditado era abrumador. Cuando parecía que estaba a punto de perder la batalla legal, decidió tomar medidas drásticas y escapar de la prisión. La extradición siempre fue su principal preocupación, y una vez que quedó claro que el proceso estaba en marcha, era lógico que eligiera huir. ¿Por qué tanto temor a la extradición? No se debía al juicio injusto, sino al hecho de que no quería perder los privilegios que disfrutaba en su país. Antes de escapar del Altiplano, el Chapo llevaba una vida relativamente cómoda. Tenía derecho a visitas conyugales de 4 horas y a pasar 4 horas con su familia cada 9 días. Además, disponía de 1 hora al aire libre y 1 hora y media para reunirse con sus abogados todos los días. Estas condiciones eran mucho más favorables que las que la mayoría de los presos experimentan, sin mencionar a un hombre con su notoriedad. Sin embargo, si fuera extraditado y enviado a prisión en Estados Unidos, poseía un motivo para oponerse a su extradición, pero todo cambió tras su fuga de la cárcel. Fue una vergüenza para el gobierno, y por ello el Chapo lo pagó caro. Quizás fuera el líder de una violenta organización de narcotraficantes, pero dentro de los muros de la prisión se reducía a un delincuente. Cuando volvió a ser detenido y enviado a la misma prisión, las autoridades se aseguraron de demostrarle quién era el jefe. El Chapo fue despojado de todos los privilegios que había disfrutado antes de su fuga. Le vigilaban las 24 horas del día, incluso cuando iba al baño. Pero, ¿quién tiene la culpa al fin y al cabo? Antes se había escapado del baño. Una de las quejas del narcotraficante era que apenas dormía. Siempre me duele la cabeza y los oídos y me siento mal por todas partes, decía. Esto se debía a que los guardias le despertaban cada hora para asegurarse de que no se había escapado. Irónicamente, el narcotraficante responsable de tantas muertes crueles no estaba acostumbrado al trato inhumano de ser despertado a horas intempestivas. Por ello, el Chapo decidió dejar de luchar contra el proceso de extradición y llegar a un acuerdo para ser extraditado a Estados Unidos. A cambio,
aceptó una prisión de mediana seguridad con mejores condiciones carcelarias y una condena más leve. Su abogado suplicó que se tramitara la extradición de la forma más rápida posible, porque ya no podía soportar la situación que estaba viviendo. Desgraciadamente, ese acuerdo no prosperó, y el Chapo fue enviado a ADX Florence, una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, apodada el Alcatraz de las Rocosas y diseñada para recluir a criminales de alto perfil. En mi opinión, es un lugar de descanso apropiado para el capo de la droga. Esta debe ser la razón por la que su hijo, Ovidio López, también estaba luchando duro para detener su proceso de extradición, llegando incluso a afirmar que el Chapo no era su padre. Afirmó que su detención fue un caso de confusión de identidad, declarando: «Yo no soy la persona que ellos creen que soy». Según la ley internacional, si Estados Unidos está solicitando su extradición, el gobierno de México no puede llevarla a cabo si la persona involucrada es diferente de aquella cuya extradición se solicita. Sin embargo, esta afirmación parece ser una táctica dilatoria orquestada por Ovidio y sus abogados para ganar tiempo y diseñar una estrategia más efectiva para evitar su extradición. Aunque el tribunal solicitó pruebas de ADN para respaldar su demanda, esto es parte del procedimiento estándar. Es bien conocido que Ovidio es el hijo de la segunda esposa de El Chapo, Griselda López Pérez. A pesar de los esfuerzos de las autoridades mexicanas, Ovidio fue entregado a Estados Unidos. Existen especulaciones de que podría terminar en el mismo centro de máxima seguridad en Colorado, donde su padre está recluido. Si esto ocurre, será una reunión familiar de gran magnitud, aunque no precisamente deseada. ADX alberga a los criminales más peligrosos, como Ted Kaczynski, alias el Unabomber, y Dzhokhar Tsarnaev, el terrorista del maratón de Boston. Si eres considerado demasiado peligroso para estar cerca de otros presos, es probable que acabes en ADX. Esta prisión tiene una reputación tan negativa que un antiguo alcaide la describió como la vida después de la muerte, y algo mucho peor que eso. Al igual que México, Estados Unidos también ha enfrentado desafíos al asegurar a criminales peligrosos. ADX fue una criatura surgida de esos desafíos. La idea de la prisión surgió tras el asesinato de 2 guardias en la prisión federal de Marion, en Illinois. Desde entonces, los reclusos permanecían encerrados la mayor parte del día. Esto se convirtió en la norma en ADX, donde los reclusos pasan 23 horas solos, en total aislamiento. Pero esa es la menor de sus preocupaciones. Los presos están alojados en una celda de 7 por 12 pies que está insonorizada. Tienen nulo contacto y deben llevar esposas, cadenas en el estómago y grilletes cuando se les saca de las celdas para el recreo. El recreo en sí consiste en pasar 1 hora dentro de una jaula bastante más grande que las celdas, y lo único que se puede hacer es mirar al cielo. Lo digo literalmente, porque el cielo es lo único que se ve desde dentro de la jaula. El escritorio, el taburete y la estantería son de hormigón. Incluso la cama es una losa de hormigón con un colchón fino. Así que adiós al tacto suave de las camas de muelles. Aunque tienes un televisor, no te hagas ilusiones, porque no verás ninguno de los últimos episodios de las Kardashian ni las superseries B. La vida en ADX es tan mala que a los reclusos se les obliga a ver programas educativos sobre salud mental. Y si te has portado bien, puede que te dejen ver algo entretenido, pero de nuevo, es un gran sí. La mayor parte de esto solo se aplica a las celdas normales. Como en cualquier prisión, hay un bloque que aloja a los delincuentes que no deben tener contacto con el mundo exterior. Es algo parecido a las celdas de aislamiento de una prisión normal, solo que esta hace que esas otras celdas parezcan una broma. Se conoce como la unidad de control y tiene unas 78 celdas. Si pensabas que las otras unidades eran silenciosas, esta unidad es aún más silenciosa. El hecho de que tuviera que subrayarlo lo dice todo. Las rígidas condiciones en ADHs hacen que los reclusos sean muy propensos a padecer enfermedades mentales, como la depresión. Algunos internos dependen de la medicación para su salud mental, mientras que otros practican yoga y leen libros. El alto perfil de Ovidio significa que probablemente pasará un tiempo en ADX,
lo cual sería bastante desafortunado, ya que a sus 33 años aún le quedan muchos años de vida. A diferencia de su padre, quien ingresó con 61 años, ¿qué ha hecho exactamente Ovidio para merecer la extradición y posiblemente una cadena perpetua en una de las prisiones más duras del mundo? A continuación, repasaremos la carrera delictiva de Ovidio. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las actividades delictivas de Ovidio salieron a la luz alrededor de 2008. Fue más o menos cuando uno de los hermanos, Chapo Edgar Guzmán López, perdió la vida en un tiroteo del cártel. Después de eso, los otros hermanos se involucraron más en el negocio de la droga. Sin embargo, a diferencia de su padre, los hermanos tenían un plan diferente. Ya no se limitarían a ser intermediarios que traficaban con drogas de otros países. Según los informes, Ovidio y sus hermanos introducían sustancias químicas de contrabando desde Argentina para fabricar metanfetamina. En aquel momento, Ovidio, que ahora tiene 33 años, era todavía un adolescente. Sin embargo, ya mostraba signos de ser un astuto hombre de negocios. Los hermanos también tenían una gran propensión al riesgo. En 2014, Ovidio volvió a probar suerte con un nuevo tipo de droga que no era nueva en sí, pero que no se fabricaba en México: el fentanilo. Esta sustancia se fabricaba principalmente en China, y los cárteles mexicanos solo servían como intermediarios para venderla a Estados Unidos y otros países. Pero los chapitos iban a cambiar eso al ver que había una fuerte demanda de este opioide. Se dice que es 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más que la heroína. Los hermanos decidieron dejar de ser simples mensajeros y comenzar a fabricar ellos mismos la droga. Así que construyeron laboratorios alrededor de sus bastiones en Sinaloa, donde producían fentanilo y obtenían enormes beneficios. Con solo $800 en productos químicos utilizados en la fabricación de la droga, los hermanos aseguraron su posición como sucesores del cártel de Sinaloa. Sin embargo, su éxito los convirtió en el enemigo número 1, colocándolos en el punto de mira de Estados Unidos por razones obvias. La droga mortal estaba matando a estadounidenses a un ritmo alarmante. Se dice que un estadounidense muere por sobredosis de fentanilo casi cada 8 minutos, y en 2021 el número de muertes por sobredosis relacionadas con el fentanilo ascendió a 107,000. Por eso no sorprendió tanto que la agencia antidroga estadounidense publicara una rueda de prensa en la que afirmaba que los chapitos fueron pioneros en la fabricación y el tráfico de la droga más mortífera a la que se ha enfrentado nuestro país. Heredaron un imperio mundial de la droga y lo hicieron más despiadado, más violento y más mortífero. Los 4 hermanos tenían recompensas por sus cabezas y tanto el gobierno de Estados Unidos como el de México los perseguían. Esto obligó a los hermanos a hablar, negando todas las acusaciones vertidas contra ellos. Enviaron una carta de 4 páginas a un canal de noticias local en la que afirmaban que no son quienes los medios de comunicación y el gobierno los pintan. Los hermanos afirman ser perjudicados y que nunca han producido, fabricado ni comercializado fentanilo ni ninguno de sus derivados. También dijeron que eran chivos expiatorios, simplemente por ser hijos de un famoso capo de la droga. Sin embargo, las pruebas indicaban lo contrario. El 19 de agosto de 2022, la DEA se incautó de 41 kilos de fentanilo en polvo y 630,000 pastillas de fentanilo en un alijo propiedad de los hermanos. Los paquetes llevaban los sellos Chapiza y Ratón, este último un alias de Ovidio Guzmán López. Resulta que los hermanos no tienen reparos en denunciar públicamente el nombre de su padre, pero disfrutan cabalgando sobre las olas de su éxito. Aunque Estados Unidos perseguía a Ovidio principalmente por su papel en la fabricación y distribución de fentanilo, el gobierno mexicano tenía sus propias razones para detener al narcotraficante. Se estaba convirtiendo en un problema, y el gobierno de México había intentado detener a Ovidio en 2 ocasiones. En ambas, las consecuencias fueron graves. La primera vez fue tan notoria que el presidente tuvo que dejar marchar a Ovidio en aras de la seguridad pública. Debe de haber sido un golpe embarazoso para el presidente, que no solo incumplió sus promesas electorales de abrazos y no balas,
sino que además hizo que el mundo lo viera dejar escapar entre sus dedos a un conocido delincuente. La mayoría aplaudirá, pero se disolvieron los equipos de seguridad que habían estado en la vanguardia de la guerra contra el narcotráfico en México. Nada puede resolverse mediante el uso de la fuerza. No es posible apagar el fuego con fuego, afirmó el presidente. En el ámbito político, el apoyo al enfoque del presidente en la lucha contra el narcotráfico se dividió en dos grupos. Los que le apoyaban sostenían que había más estabilidad en todo el país desde que asumió el poder. Por otro lado, sus detractores afirmaban que el nivel de homicidios en el país seguía siendo muy alto, al igual que la producción y el contrabando de drogas hacia Estados Unidos. No se les puede culpar por lo segundo. Si hay algo que los cárteles entienden bien, es la violencia. Desde que existen, la violencia siempre ha sido parte de su forma de hacer negocios. La utilizan para hacer cumplir sus normas, repeler a los cárteles rivales que quieran reclamar su territorio y enfrentar a los funcionarios del gobierno que se interpongan en su camino. Quizá el presidente Obrador se dio cuenta pronto de que los cárteles no iban a dejar de utilizar la violencia simplemente porque el gobierno decidiera hacerlo. Esto fue suficiente para obligar al presidente a cambiar sus tácticas e ir tras los cárteles de frente, aunque no lo dijo explícitamente. Es obvio que en el segundo intento de recapturar a Ovidio, el cártel se encontró con toda la fuerza del ejército mexicano. La propensión del cártel a la violencia no solo se desata contra el gobierno. La mayoría de las veces también se utiliza para infundir miedo en sus rivales, amigos y familiares que se atreven a ir en su contra. Aunque los hermanos lo negaron, una acusación del Departamento de Justicia afirmaba que los chapitos alimentaban a sus enemigos con tigres, ya sea como mascotas vivas o muertas. Tanto el gobierno estadounidense como el mexicano tenían motivos para deshacerse definitivamente de Ovidio cuando compareció ante el tribunal para responder a los cargos que se le imputaban. Ovidio no se asemejaba en absoluto al hombre que se había presentado, vestido con un mono naranja, con las manos y los pies encadenados. Ovidio habló en voz baja y con cortesía al responder al juez en una sala fuertemente custodiada. Todo esto podría ser una actuación. Después de todo, no le llaman el ratón sin motivo. Ovidio se declaró inocente de los cargos de empresa criminal continuada, conspiración para la importación de fentanilo, conspiración para la distribución de fentanilo, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para cometer blanqueo de capitales. Su próxima comparecencia ante el tribunal estaba programada para el 17 de noviembre de 2023. Aunque esto es pura especulación, hay muchas posibilidades de que Ovidio reciba la misma condena que su padre, sobre todo si es declarado culpable de dirigir un imperio de la droga. Afortunadamente, la pena de muerte está descartada debido al acuerdo de extradición entre Estados Unidos y México, pero Ovidio no se librará tan fácilmente. La tortura psicológica a la que se enfrentaría si fuera enviado a ADX u otras prisiones similares es insondable. Por ahora, solo está experimentando una parte de la presión y ya está recibiendo tratamiento para la depresión y la ansiedad. ¿Qué sucederá después de que lo condenen a pasar días y días encerrado, sin esperanza de ser un hombre libre, con poco contacto con otros seres humanos y sin saber nada de su familia? Una cosa es segura, el cártel seguirá adelante sin él, igual que hizo cuando su padre desapareció. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a este canal y sigue disfrutando de este tipo de contenido.